Bienvenidos a la segunda sesión de la 7ª edición del Seminario Permanente de Doctorado. En esta sesión vamos a tener dos ponencias de dos compañeros sobre los avances de su tesis y posteriormente, después de la ponencia, habrá 10 minutos para preguntarle lo que queráis. Después habrá un descanso y después de este descanso el taller. Pero durante el descanso, desde WebDoc, vamos a hacer entrega a los de primero de los detallitos que no pudimos entregaros en la otra sesión, solo que claro, tiene que ser presencial, así que quien no esté aquí, pues no podrá ser. Para la próxima tenéis que venir. ¿Vale? De hoy es Piedad García Murga Suárez, docente e investigadora predoctoral FPU en el Departamento de Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física de la Facultad de Educación de la UCM. Licenciada en Filología Inglesa, graduada en Magisterio en Educación Infantil con Premio Extraordinario de Grado y Máster Universitario en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social en la UCM. Cultiva la escritura de poesía y la creación en diversas disciplinas. Ha disfrutado de becas de colaboración y formación práctica en la UCM y realizando estancias de estudios y prácticas Erasmus en Dinamarca y Reino Unido. Tiene experiencia en gestión académica y en educación formal dentro del sistema educativo, principalmente en educación infantil y no formal. En arteterapia se especializa en la intervención con infancia y adolescencia en salud mental, así como en el trabajo con familiares, y en la actualidad se ha incorporado al equipo de Living Museum del Madrid y en la pasada edición del Pitch Day de la Facultad de Educación recibió el premio Ángeles Blanco por su comunicación en esas jornadas. También fundó la Gaceta Literaria, un momento, que es muy largo. Fundó la Gaceta Literaria Universitaria Mefisto, de la que fue editora y subdirectora y en la que publicó sus primeros poemas. Es autora de un libro de poesía, El paladar perdido, y creadora multidisciplinar. Ha exhibido obras plásticas, performance y videoarte en distintas convocatorias y participa de los colectivos para la difusión del arte y la cultura, sororidades y periferias poéticas, con los cuales ha creado en vivo y compartido su poesía en zonas rurales y suburbanas. Algunas de sus obras plásticas y poemas han ilustrado publicaciones recientes. Ha participado de distintos proyectos de innovación y realizado comunicaciones en jornadas académicas, gracias a lo cual ha publicado un paper y se encuentra en proceso de publicación de un capítulo de libro y otro artículo sobre su investigación de TFM. Realiza su tesis en el ámbito de arteterapia vinculada al proyecto de I+D Brundíbar, el proceso creador y la arteterapia como vía de bienestar ante el trauma infantil del grupo de investigación consolidado EARTDI. Not speaking and speaking are both human ways of being in the world, and there are kinds and grades of each. There is the dumb silence of slumber or apathy, the sober silence that goes with a solemn animal face, the fertile silence of awareness, pastoring the soul, whence emerge new thoughts, the alive silence of alert perception, ready to say this. The musical silence that accompanies absorbed activity, the silence of listening to another speak, catching the drift, and helping him be clear, the noisy silence of resentment and self-recrimination, loud with subvocal speech, but sullen to say it. Bueno, pues ahora ya sí que sí. Vamos a iniciar. Me han presentado demasiado extensamente para mi timidez. Bueno, pues lo dicho, soy Piedad García Murga. Estoy haciendo aquí mi investigación de tesis doctoral y lo que hoy quiero veniros a compartir es un poco, así someramente, en qué consiste la investigación, en qué fase estamos, qué he podido hacer
y centrarme sobre todo en la utilización del arte en la investigación, porque, por ejemplo, os he puesto esta vídeo provocación y yo me imagino que si os pregunto cuál creéis que es mi tema de investigación, todo el mundo sabrá que es pues, el silencio, ¿no? Entonces, bueno, quiero señalar que tengo la suerte de hacer a tiempo completo esta investigación porque cuento con un contrato y mis directoras son Marian López Fernández Cao, Ana Serrano y Celia Camilli. Entonces, bueno, como os he mostrado, está la videoprovocación. Ahora os voy a compartir de dónde viene esta investigación, qué es lo que yo me pregunto y qué es lo que quiero alcanzar. Esbozaremos un poco por encima qué pasa con el marco teórico. Vamos al diseño y a los avances y luego me voy a centrar en particular en las estrategias para la recogida de datos en el caso del grupo focal. Y bueno, la perspectiva que luego ya también nos podemos compartir. Bueno, pues mis interrogantes son, cuando yo llego y me empiezo a formar en el máster en arte terapia, bueno, yo me pregunto, y ahora me quedo callada, digo algo, ¿qué hago? ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo es esto de estar en silencio con otras personas que a veces también nos pasa en el aula, ¿no? Cuando no hay participación o cuando... Entonces, para mí, lo que me apetecía era conocer en profundidad con qué tienen que ver todos estos silencios, porque, bueno, no habrá uno, habrá muchos, ¿no? Y como estamos en el ámbito de lo no verbal y este fenómeno es tan multidimensional, ¿no? Porque, ¿qué silencios hay? Pues hay silencios incómodos, hay silencios que tienen más que ver con la paz interior, en fin. En el contexto del trabajo que estaban haciendo y que las arteterapeutas en Brundibar, que es un proyecto que tiene como intención revertir el daño provocado en niños y adolescentes por situaciones traumáticas o de vulnerabilidad. Bueno, la cuestión es que las arteterapeutas que trabajaban en esto pues estaban con un colectivo muy particular y era pues una de las personas a las que yo quería consultar, ¿no? Quiero saber, ellas que están en el campo trabajando, qué es lo que pasa con esto, ¿no? Y bueno, también me preguntaba si la intervención a través del arte puede contribuir y si el silencio puede ser un recurso también como tal. Y eso. Bueno, el objetivo principal, conocer en profundidad un fenómeno que pues es un poco como inasible, ¿no? Como que parece que se escapa, sobre todo si te quedas en que estamos investigando lo no verbal, pues ¿cómo hablo también yo de este tema, ¿no? Porque hay cosas que a veces no pueden ponerse en palabras, aunque queremos ponerlas en palabras y tratamos de traducir eso. Entonces, al final, luego había otros objetivos que se desgranaban de este objetivo fundamental y, bueno, y ahí estaban, entre otras cosas, pues realizar una revisión sistemática, también tratar de generar un prototipo de intervención que llevar luego a la práctica que tenga en consideración qué pasa con los silencios, ¿no? Qué silencios podemos promover y qué otros silencios tenemos que indagar sobre qué hay detrás de ellos, etcétera. Y yo creo que vale. Bueno, ¿qué pasó con este tema? Yo me lo encontré cuando yo estaba haciendo mi TFM, ¿no? Entonces, mi TFM lo hice sobre este tema. Ya entonces, cuando hice una primera búsqueda, me di cuenta de que hay muchos pensadores, filósofos, poetas, un montón de personas que se han interesado por el silencio. Pero en arteterapia solo había 2 estudios realizados en Israel en 2016 que abordaban esta cuestión, que era la perspectiva por parte del arteterapeuta, la perspectiva por parte del paciente participante o la paciente participante en los talleres en arteterapia. Luego también encontré un estudio de artes expresivas en la naturaleza de 2019, que también era una investigación así conducida a través de la investigación basada en las artes, que es uno de los paradigmas que tenemos muy en cuenta para investigar nosotras. Y bueno, me vi que había un vacío y que yo quería saber más sobre esto. ¿Qué pasó? Pues que gracias a que también hay un montón de poetas que han escrito del silencio, hay filósofos, la psicología y la psicoterapia sí había un poco trabajado esto. Los artistas tienen muy en cuenta muchas veces en sus obras, ¿no? De esta vivencia y relaciones con el silencio. Y luego, bueno, tenemos unas tradiciones espirituales, o sea, tanto
occidentales como orientales especialmente, que tienen una larga trayectoria de cultivo del silencio, de contemplación en silencio, que me ayudó un poco para armar un marco teórico para mi TFM. Y después, esto también está de cara a más adelante, a mí me gustaría poder investigar muchísimo más en profundidad sobre aspectos que tienen que ver con la neurobiología, qué pasa con lenguaje, cerebro, silencio, trauma, todas estas cosas que sabemos que tienen algo que ver, qué pasa, pues eso, en el sistema nervioso, también como el trauma queda en el cuerpo, que es algo que ya está bastante estudiado y demostrado, pues qué pasa con todo esto que queda en el cuerpo, que a veces no se articula, que a veces se articula, etc. Vale, entonces, para ser también como muy sucinta, mi diseño metodológico pues tiene un claro interés en la fenomenología, que es conocer en profundidad, de primera mano, las vivencias de las personas. Para la tesis tenemos una metodología mixta que se encuentra en este momento, en las fases en las que estamos, por las que hemos ido pasando y en las que nos estamos moviendo, tiene un énfasis marcadamente cualitativo que también está enriquecido con las técnicas de investigación basadas en las artes, que ahora explicaré cuáles son. La parte más cuantitativa o de desarrollo de un instrumento de observación, etcétera, esto vendrá después, porque esto será cuando avancemos en toda esta parte, trataremos de llevar a cabo una implementación y en esa implementación querremos observar todo lo que tiene que ver, todo lo que sucede en un espacio, en una sesión, de lo que nos está hablando, por ejemplo, si no hay palabra, de lo que nos está hablando el cuerpo. Entonces, tenemos que generar realmente un instrumento validado de observación que nos permita atender a todas estas cuestiones importantes. ¿Qué más deciros? Bueno, la intención es hacer una teoría fundamentada, que, pues, porque es un método muy interesante cuando no hay un corpus teórico vasto sobre una materia. Entonces, pues gracias al saber de las profesionales que son quienes están llevando a cabo este trabajo, es como podemos construir el conocimiento. Entonces, ahora actualmente sigo en la fase 2 porque estoy llevando a cabo una revisión sistemática que si, como me quiero centrar al focus group, creo que al final puede que tenga un poco de tiempo y os puedo contar un poco de cómo estoy con la revisión sistemática. He realizado el focus group y luego también pudimos hacer una experiencia piloto con estudiantes del máster de arteterapia con las que llevamos a cabo pues, una experiencia mediada a través de las artes y con pues, un componente de observación participante y de ver qué pasaba con esto de silencios, qué se consignaba, si consideraban algo interesante. Entonces, pasamos al siguiente. Vale, ya que quiero entrar al grupo focal, bueno, pues os voy a comentar la elección de la fotoelicitación como un añadido al encuentro para hablar con las profesionales de Rundivar. Entonces, hubo dos partes en las que yo les quería preguntar cómo es el silencio, cómo tú vives el silencio, cómo es ese silencio para ti, cómo lo percibes, cómo se siente, etcétera, con qué tiene que ver, cómo lo manejas, ¿no? Y también les pregunté por cómo creían ellas o sentían o percibían que era el silencio de los niños y adolescentes en la sesión de terapia, ¿no? ¿Qué pasaba con un niño que normalmente te habla, te deja hablar? Bueno, todo esto que era de lo que me pueden hablar ellas que están en la intervención. Entonces, sencillamente, mi idea es que me compartan una obra que para ellas tenga que ver con esta pregunta, con este tema principal y que esté vinculada de alguna manera con el silencio. ¿Qué quiere decir para ti esto? Bueno, pues esta es la parte en la que hicimos la parte de fotoelicitación. Lo que yo destaco es que muchas veces se adelantan temas que a lo mejor pueden ser de tu interés y que tú dijeras, si quiero hacer una entrevista o yo que he mirado y he leído de este marco teórico lo que hay de momento hasta ahora o que he hecho la otra investigación previa, pues ya han ido saliendo una serie de cosas, pues puedes tener en mente, voy a preguntarle sobre cuando utiliza esta técnica, la persona me trae la obra y me empieza a contar
pues es que esta obra representa para mí, porque tal, y esto, y entonces el silencio para mí que tiene que ver con esto, y me empiezan a anticipar cosas que quizá yo tengo curiosidad y que por lo que sea con esta imagen ya surgen. Y bueno, yo también destaco que esto como hay saberes que están más relacionados con lo emocional, que están más relacionados con un saber diferente de otras características, pues creo que esta evocación nos puede llevar a conectar con todo eso y a ayudar a que emerja, sin más. Entonces, bueno, por eso he descubierto que es un método interesante. Y otra cosa que yo descubrí y con la que, pues la verdad he aprendido muchísimo fue que en lugar de yo seleccionar obras para presentar y que hablemos sobre ello, lo más rico es que ellas elijan qué obra quieren contar o qué obra, porque a veces en esta técnica se utiliza y el investigador o la investigadora lleva una serie de imágenes que pone a disposición en la entrevista o en el grupo. Pero creo que tiene más sentido que las participantes en ese sentido, pues como que es su espacio, entonces lo decidan ellas. Bueno, ¿cuál fue la innovación que yo incluí con respecto al TFM, donde también utilicé fotolicitación? Fue que también una de las preguntas la quise explorar con la creación en el encuentro directo, ¿vale? El encuentro lo tuvimos que hacer por Zoom porque algunas de las arteterapeutas no están en España. El proyecto Bundigar está desarrollando su labor en distintas provincias de España, no solo aquí en Madrid. Entonces, para podernos juntar, tuvo que ser online. Yo les pedí que investigaran esta pregunta, ¿no?, sobre el silencio de los niños y ellas estuvieron creando. Entonces, bueno, también esto me parece muy significativo, ¿no? Como también a veces incluso empieza a aparecer, ¿no?, como una forma de pensar, como esquemática, aparecen como, pues bueno, también es decir, es que también puede ser una forma de pensar, ¿no? Entonces, puede ser una forma de pensar, puede ser una forma de investigar, puede ser una forma también luego de mostrar conocimiento y crear conocimiento. Y bueno, y esto también luego dio lugar a las narrativas, ¿no? A las palabras de ellas, ¿no? Como que había cosas que, pues a mí particularmente, que me gusta el tema, se me pone un poco la piel de gallina, ¿no? Y ella misma dice algo así, ¿no? Y la verdad se me ponen los pelos de punta porque es como, ahí está todo, aquí está, en los silencios, es esto, ¿no? Y las palabras, una vez que, bueno, que he realizado la obra, pues he empezado a escribir, me han llegado, pues todos estos pensamientos, ¿no? Inmersión al fondo, la nada, el vacío, peso en los oídos, pitido en los oídos. La calma es sentir nada, frío, una barquita pequeña en el fondo del océano. Yo pienso que en una entrevista normal no creo que alguien me fuera a decir esto así como... Creo que también las propias palabras que las expertas comparten al hablar de esta obra también están siendo una creación, porque están creando desde un lenguaje muy poético, ¿no? O sea, están hablando como metafóricamente de cosas muy, muy complejas. En el caso, por ejemplo, de esta otra que os quería compartir, pues decía esta experta: bueno, luego también me he dado cuenta que yo el silencio en estos niños lo vivo como un logro. O sea, cada vez que hay silencio hago como un bien, ¿no? Entonces he intentado dibujar ese momento y lo que he hecho ha sido cómo entiendo yo a un niño en silencio cuando ya está creando, que normalmente es en ese momento, ¿no? En la fase previa hay mucho ruido, pero en el momento que se pone a crear, ahí es cuando se puede conseguir el silencio. Y lo que he hecho ha sido sacar el ruido fuera de ese niño. Y dentro he puesto diálogo interno, porque yo entiendo que cuando están en silencio hacia nosotros, pero dentro hay un discurso, ¿no? Bueno, pues esto es otra... Es que estoy súper agradecida, porque el saber que comparten estas personas que están haciendo este trabajo en estos contextos es emocionante, ¿no? De poder también estar ahí escuchando y dando voz. Y pues bueno, ya voy a ir finalizando porque no me gusta extenderme en exceso. La perspectiva está en cuando por fin tengamos toda esta teoría mucho más asentada, es generar este prototipo de intervención, ¿no? Para poder ir a llevarlo. Si lo pudiera llevar yo, fantástico. Si no, si lo pudieran llevar compañeras, pues a lo mejor
formarlas, si se va a utilizar un instrumento de observación, esto plantearlo más adelante. Luego, pues consultar a más expertos, internacionales también, a ser posible, realizar yo también estancias para seguir indagando. Y bueno, está la idea de la implementación y todo esto que ya os hablé. Entonces, si queréis pasar al por qué voy tan despacio, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? ¿La siguiente? ¿La siguiente? Bueno, pues voy despacio porque estoy creando una base de datos que tiene ya 600 documentos. Entonces, estoy analizando y solo he cogido en los 3 últimos años que se han investigado en silencio y arteterapia. Entonces, he consultado las bases de Scopus y Web of Science y revistas. Hemos seleccionado 4 revistas internacionales y una revista nacional que es la de nuestra Facultad de Arteterapia. Entonces, todos estos, en el caso de las revistas, no es tan fácil como buscar silencio, arteterapia, no. O sea, me he bajado todos los volúmenes de todos los números de los últimos 3 años. Entonces, pues en esta base de datos ahí voy pues picando y bueno, pues eso, deciros que es un trabajito de poquito a poquito, pero que me está dando muchas satisfacciones porque es un tema que de verdad me emociona mucho. Entonces ya no os quiero aburrir más, espero que más o menos haya quedado claro un poco todo y eso. Gracias. A ti. Muchas gracias por tu exposición, ha sido muy interesante. Después vamos a tener unos minutos para hacerle preguntas tanto a ella como ahora al compañero que va a presentar. Que es Julio Fernando Acosta y su ponencia se llama Discursos, Prácticas y Subjetividades en la Investigación Escolar. Su formación académica es psicólogo, magíster en educación y candidato a doctor en pedagogía y didáctica. Es docente e investigador, director de investigaciones en el campus universitario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Boyacá, en programas de formación de pregrado y posgrado con 17 años de experiencia. Investigador grupo IPSE, formación de pregrado y IPSE UPTC. Sus publicaciones en investigación están relacionadas con el análisis de la investigación en el campo escolar, convivencia escolar, la inclusión educativa y procesos psicológicos en el campo educativo, además del estudio de pedagogía y la didáctica, siendo las áreas de investigación vinculadas a psicología, pedagogía y ciencias sociales. O cuando quieras, Juan. ¿Listo? Bueno, muy buenas tardes. Hoy quiero presentar los avances de mi tesis doctoral denominada Discursos, Prácticas y Subjetividades en la Investigación Escolar. Brevemente quiero comentar de dónde surge un poco este problema, parte precisamente de esa experiencia en la formación de maestros en muchos lugares del país Colombia, que he viajado y he tenido el contacto, entonces surgen muchas situaciones que quiero comentar a continuación. Entonces, este es un poco como el orden que voy a trabajar, el problema y la formulación, donde vamos a hablar de la pregunta y los objetivos que me he planteado, la forma como estoy haciendo el estado del arte y los hallazgos que se han encontrado, y teóricamente, pues explicar desde qué parámetros me voy a ubicar, pues para tener la connotación de la investigación, y cerramos un poco con la metodología que estoy abordando. ¿Listo? Bueno, entonces, frente al problema de investigación, empezamos a mirar que la investigación, con muchos discursos en la pedagogía, en esta contemporaneidad se han involucrado en la escuela y sobre todo hacia los años 70 empieza como el auge de la investigación en el aula, donde empieza a hacerse un acercamiento de la investigación a los niños como un mecanismo para que ellos apropien algunos aspectos de la ciencia. Y esto se ha vinculado en la escuela en los últimos años, hacia los años 90, con un fuerte discurso, con una necesidad apremiante del colegio, donde el profesor tiene que saber de investigación y los estudiantes de la misma manera. Se convierte en un problema pedagógico cuando la investigación se constituye parte de los discursos en la enseñanza y el aprendizaje, ya que se empieza a dar cuenta que este tipo de metodologías basadas en la investigación, o investigar con los niños, o investigar sobre la escuela, fomenta el aprendizaje de otras maneras en torno a lo que sucede dentro del aula.
Pero hay una situación donde el papel del maestro se ha vuelto anónimo, porque es donde a él recae una cantidad de políticas, discursos, y son los que están gestionando toda la investigación, o sea, parece obnubilado. Como plantea Gabriela Messina, que el papel del investigador, del docente investigador, se ha venido, digamos, no se le da la relevancia por el campo donde está. Pareciera que la educación epistemológicamente no parece que la investigación tiene una fuerza ahí. Entonces, también en los últimos años, desde los años 80 en Colombia, este boom de la investigación pues empieza a llegar a través de proyectos relacionados con insertar esa aproximación de las ciencias a la investigación. Y hay proyectos denominados, bueno, que tienen que ver mucho también con lo que sucede aquí en Europa, como proyecto Manos a la Masa que sucede en Francia. Y empieza también ese auge con proyectos como uno denominado Pleiade, Kukli, entre otros, y el último fue el que llaman Proyecto Ondas, donde intentaban incentivar a través de la investigación el pensamiento crítico. Entonces, se convirtió como una moda, pero estos proyectos aparecen y desaparecen y no se sabe qué sucede en términos, digamos, desde el aula, porque quedan unos vestigios, pero no hay una recuperación de qué sucedió después de este tipo de acciones que van desde el Estado. Entonces, la pertinencia de la investigación es un fenómeno poco estudiado porque es un análisis, un metaanálisis comprensivo de la investigación escolar, es decir, analizar investigativamente la investigación escolar, y va a permitir develar, elucidar y construir un conocimiento a partir de unas subjetividades que ya explicaré desde qué perspectiva emergen a partir de los discursos que se han insertado en la escuela, y también conlleva, digamos, a relevar, a dar un resignificado al papel del docente dentro de la investigación escolar, sobre todo desde las formas de ser, hacer y estar en la escuela. Entonces, a partir de eso, formulo la siguiente pregunta: ¿qué discursos, prácticas y subjetividades constituyen los docentes en la investigación escolar? A partir de eso, pues, surge el siguiente objetivo: comprender las prácticas, discursos y subjetividades que cimentan los docentes en la escuela frente a la investigación escolar, y planteo 3 específicos que tienen una relación directa también con las categorías deductivas que más adelante voy a comentar. Y es reconocer esos discursos generales y específicos que habitan, que circundan la escuela frente a la investigación escolar, analizar las prácticas globales y particulares sobre que los docentes se mueven dentro de la escuela frente a la investigación escolar, y develar esas subjetividades que se construyen a partir de esa relación entre los discursos y las prácticas y lo que sucede dentro del aula. Entonces, frente al estado del arte, he hecho una revisión de distintas bases de datos que ahí aparecen. Se ha utilizado, o la revisión que se ha hecho, es de artículos de investigación, reflexión y revisión teórica y tesis doctorales. Se tomó un periodo de años entre el 92 y el 2004 porque en la bibliometría se evidencia que es donde más aumenta el grado de productividad de artículos relacionados con el tema, y los rangos lingüísticos en español, portugués e inglés. Más hasta la fecha, no he contabilizado los que he encontrado ahora, porque aquí en esta estancia encontré como más o menos unos 50 de 60 artículos que voy a empezar a revisar. 97 artículos donde se han atravesado a través de estas rejillas analíticas, y unas categorías que son claves, que son investigación escolar e investigación educativa. El análisis se ha hecho a través de algo que denomino la depuración o sistematización axial de la información, donde empezamos con unas categorías macros, empiezan a subagrupar y empiezan a salir unas emergentes, y a partir de las emergentes un análisis ya sistemático de cada artículo a través de esas rejillas. Siguiente. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Hay unas temáticas que no aparecían y empiezan a emerger en esta sistematización, que son como las tendencias discursivas y de las prácticas en cuanto a los artículos que he revisado. Entonces, he encontrado que las temáticas sobre las cuales se dirige, o las intencionalidades de estos artículos, primero va a que la investigación escolar tiene como principio buscar, o artículos que buscan o denotan la actualización y mejoramiento organizacional y curricular. ¿Esto qué tiene que ver? Por ejemplo, investigaciones donde se hacen revisiones curriculares de instituciones y también de didácticas y formas de evaluación para actualizar algo dentro de la institución educativa. Actualización de los maestros, donde se hace una reflexión sobre las maneras de ser del maestro a través de un reflejo de lo que hacen con la investigación. Otro es que se hace investigación con los niños y sobre los niños. Y hay unas que son las que más de pronto
son las que más se abordan, que son investigaciones para la intervención de problemáticas escolares relacionadas con la convivencia escolar, con el rendimiento académico y algunos temas que suscito ahí relacionados, por ejemplo, con la atención psicopedagógica de los estudiantes. Y por último, estudios sobre metodologías que se empiezan a implementar en la escuela. Por ejemplo, estudios, por ejemplo, de la investigación de acción dentro del aula, etc. ¿Qué se encuentra a modo de síntesis de este estado del arte? Primero, que no existen antecedentes de una investigación como tal como la que se está realizando, de este metaanálisis. Lo segundo es que en todas las investigaciones, independiente de la tonalidad que tome la investigación, el maestro siempre es el eje central de este tipo de situaciones, es decir, aparece como el foco, el que va a transformar el currículo, el que va a transformar a los niños, etc. En algunos casos la investigación aparece más como en el orden de lo operativo, es decir, cómo se muestran unas secuencias metodológicas para hacer algo, o se muestra el resultado como algo objetivo, sin la necesidad de hacer un análisis comprensivo que vaya más allá de los hallazgos. Y denota unos problemas pedagógicos, prácticos y didácticos que se dan dentro de la investigación. Entonces, a partir de lo que he señalado, entonces hay tres referencias teóricas que voy a comentar. Entonces, primero, sobre qué es el discurso. El discurso, primero lo vamos a mirar como un sistema de significados que circulan dentro de la comunidad y de alguna otra manera constituyen una forma de roles e identidades. El discurso, digamos que también es una forma en que se teoriza la práctica y se convierte en una situación de relación saber-poder, ¿sí? Y esas relaciones de saber-poder pues determinan parte de la realidad sobre la cual se constituye o se formaliza, en este caso, la investigación escolar. Según Michel Foucault y Pierre Bourdieu, estos discursos ejercen una serie de poder, por ejemplo, en las personas que habitan, en este caso los maestros. Entonces, un discurso pedagógico determina también unas formas de actuar, unas formas de pensar del maestro. Y estas formas discursivas se convierten en unas maneras racionalizadas, expansionistas de una serie de modas o discursos que se apropian en la escuela y se constituyen parte, digamos, de lo que sucede ahí, eso lo plantea Michel de Certeau. A partir de eso, entonces, podemos determinar que el discurso organiza, clasifica, orienta, hace una imposición de una visión del mundo frente a lo que sucede en lo cotidiano, que es lo que plantea precisamente Michel de Certeau, que es como el libro fuerte que estoy trabajando en la invención de lo cotidiano. Y lo mismo lo cita Pierre Bourdieu. Entonces, a través de esto, vamos a mirar que hay unas tensiones o un conflicto entre un discurso que vamos a denominar oficial, que es lo que es la moda, por ejemplo, pedagógica, o las normas o las políticas que tiene un Estado frente a la investigación escolar, frente al discurso de lo cotidiano, que es lo que sucede dentro del aula. Entonces, un ejemplo puede ser, por ejemplo, todo el andamiaje teórico que tiene un modelo pedagógico versus las narrativas que pasan en el maestro dentro del aula, que a veces son inversamente proporcionales a un modelo, ¿sí? Entonces, ahí está la tensión. Y precisamente Michel de Certeau dice, eso es lo que mueve estas prácticas cotidianas, que no están ajenas dentro de un discurso oficial o global, sino que se movilizan de manera interna como una serie de resistencias que cada vez son más complejas. Listo, siguiente. Frente a la práctica, entonces vamos a mirar algunos autores. Aristóteles nos plantea que son unas formas de hacer con un fin, donde se utiliza la razón. Él plantea también que hay un elemento que le llama la tecné, que la tecné es el medio para la poiesis, y entonces la poiesis es el espacio de la creación a través de la práctica. Pero, digamos, Kant ya plantea que estas maneras de práctica son unas formas de actuar desde la razón, desde unos juicios culturales que en este caso, pues, Kant lo sitúa en lo moral, en los valores. Pero Heidegger dice que, de alguna otra manera, la práctica tiene que ver con las relaciones con los otros, vinculadas desde el cuidado, pero Heidegger hace una crítica fuerte a Aristóteles en términos de la tecné, porque dice que la tecné limita esa capacidad de relacionarnos con otros en una situación de cuidado. Entonces, bajo esta perspectiva, entonces, ya Michel Foucault, en el estudio de las prácticas, hace todo un discurso frente a la subjetividad y la manera como se constituye el sujeto, y dice que las prácticas son unas maneras en que representamos, unas maneras en que el saber ha hecho, digamos, una huella, una impronta en nuestras formas de comportamiento. Y digamos que sobre eso hay una relación entre saber, sujeto y poder, y esas formas de saber constituyen unas maneras de sujeto, que en este caso es el sujeto investigado.
Y a partir de Michel de Certeau, entonces determinamos dos maneras de prácticas, las que vamos a llamar oficiales, otras que vamos a llamar cotidianas. Esas prácticas oficiales están instituidas en la demografía, es decir, le importa a la comunidad el dato a la población, y lo que buscan es estandarizar o homogenizar una serie de maneras de ser y estar en el contexto. Y son actividades que están directamente caracterizadas por el consumo y el utilitarismo. Los modos globales nos venden unas necesidades que a veces no tenemos, y nosotros las apropiamos y las convertimos como algo de lo cotidiano. Entonces doy un ejemplo, por ejemplo, los modelos pedagógicos. Entonces, en Colombia, por ejemplo, el boom del constructivismo llegó y ahora todas las instituciones son constructivistas. Así en el aula no se aplica. Y esto se convierte en unas maneras de publicitar, dice Michel de Certeau, que es las modas y la homogeneización. Se convierte en una moda este tipo de discursos. Y las prácticas cotidianas que, digamos, están situadas sobre todo en la subjetividad. Y Michel de Certeau dice, hay un elemento clave entre las prácticas cotidianas que son las tácticas. Dice, las tácticas tienen un momento, un tiempo y un espacio donde aparecen y desaparecen. Y es una manera de intentar revertir esos sistemas de producción que tienen las prácticas oficiales. Y digamos que son otras maneras de producir subjetividad dentro de la globalidad. Entonces, él nos hace un ejemplo, por ejemplo, de leer, que es una práctica global de todas las instituciones educativas, y lo que hay a lo cotidiano es qué se lee y de qué manera se lee. Y eso es la manera en que se subvierte ese sistema. ¿Listo? Y frente a la subjetividad vamos a hablar de que es una experiencia particular, son unas maneras de expresión de identidad, es decir, que se convierten en lo cotidiano. También se convierten en espacios de resistencia y creación. Lo subjetivo, por la particularidad de la complejidad, se vuelven maneras de resistencia frente a eso global. Deleuze lo cita de la siguiente manera, dice, argumenta que la subjetividad es un espacio de invención, es un proceso de creación de nuevas posibilidades y conexiones que puede llevar a la transformación de las prácticas y los saberes. Además, la subjetividad en el aula es un espacio de creación donde los estudiantes y docentes pueden expresar sus propias voces y perspectivas. Eso es lo que vamos a llamar cotidiano. Y esto tiene que ver con la creación, con la invención de nuevas formas de pensar, sentir y actuar en el aula. Listo. Entonces, esta es un poco la metodología que estoy trabajando. Entonces, es una investigación cualitativa porque es un enfoque comprensivo que busca a través de la realidad de los sujetos develar qué es lo que sucede y las maneras como se construye subjetividad e intersubjetividad, como lo plantea Elsie Bonilla y Penélope Rodríguez. El enfoque hermenéutico me planteo desde Gadamer, donde plantea que la comprensión no solamente es producir algo en relación a algo que estamos analizando, sino es un diálogo con el fenómeno que no solamente lleva a determinar un objeto o algo que sucede, sino que también obliga a la formación del que observa, ¿sí? Entonces, por eso me parece tan clave esto. El diseño de investigación, estudio de caso, la población son los textos que se han venido revisando y docentes que han participado de estos proyectos y docentes investigadores. Las técnicas e instrumentos que se van a emplear son las entrevistas semiestructuradas de manera individual y grupal, los días de campo y, bueno, y las rejillas de sistematización que citaba con anterioridad para los elementos de los textos. Las categorías deductivas son 3: discursos relacionados con la investigación escolar, prácticas con la investigación escolar y subjetividades. En el campo de los discursos será un análisis de las políticas, de los programas, proyectos que están en Colombia frente a la investigación. Frente a las prácticas será un análisis didáctico de unas maneras de hacer investigación en el aula y la manera como los profesores la han apropiado de la subjetividad, todas las maneras de invención que han hecho los profesores para revertir ese sistema frente a la investigación escolar. Y los sistemas de análisis tienen que ser dos: la triangulación y la sistematización axial, que obliga primero una transcripción de todos los datos cualitativos, luego la extracción de unidades hermenéuticas que se subagrupan para constituir unas categorías inductivas o conceptos emergentes, y sobre esos conceptos emergentes se hará una descripción analítica que cuente esas maneras en que los profesores hacen prácticas, como dice Michel de Certeau, en relación a la investigación escolar. Gracias. Bueno, pues ahora, antes del descanso, tenemos 10 minutos para preguntas. Si tenéis alguna pregunta desde aquí o desde casa también la queréis escribir. ¿Queréis empiezo? Yo tengo una pregunta para cada uno de vosotros. Perfecto. Piedad, a mí me gustaría saber cómo experimentas tú personalmente el tema del silencio
¿vale? O sea, para ti. Y para Julio, me gustaría saber cómo tratas el concepto de homogeneización, cómo lo ves o cómo lo ven sobre la investigación que tú estás haciendo. Empezar el que crees. Por orden, venga, vamos. Sí. La primera. Vale, pues mira, yo la verdad es que ha sido una cuestión de experiencia vital y de tiempo el ir aprendiendo a encontrarme con el silencio, porque siempre he sido una persona como muy participativa, muy habladora, y llegado a un punto me di cuenta que mi exceso de participación, de energía y demás hacía que otras personas a lo mejor más introvertidas no dieran un paso adelante para participar, y esto a mí en un momento dado unas personas me lo dijeron, ¿no? Entonces, como que ahí yo fui diciendo, voy a estar más, a escuchar más, a ver. Entonces, la verdad que yo con el silencio me relaciono a día de hoy, pues yo hago meditación, o sea, como paso tiempo, mucho tiempo sola conmigo, en la naturaleza, o sea, trato de estar en el silencio, y también cuando estoy con personas, trato de también refrenar a veces como mi entusiasmo y mi pasión para que otras personas, si yo no me callara, otras personas nunca dirían nada, ¿no? Entonces, también a veces en la profesión, en la práctica, incluso en la docencia, como en la arteterapia, mi silencio a veces tiene que ver que no tengo ni idea de qué decir o no tengo ni idea de qué hacer. Y entonces uno también ahí dice, ¿qué hago? ¿Digo algo? ¿Interrumpo este momento? ¿O mejor no digo nada? O sea que yo dentro de mí vivo todas estas, o sea, estoy también investigando qué tiene que ver el silencio conmigo para mí, ¿no? Porque, y pues eso, hay una parte como muy agradable del silencio que me conecta con una paz interior, con una presencia, con un poder estar para escuchar. Y a veces también hay un silencio que por dentro tiene otras cosas. O bueno, a veces incluso cuando a veces estamos tristes, nos sale a no contar, más que contar. A lo mejor en vez de estar llamando a tus amigos, hoy me pasa, pues te metes más para adentro. Entonces, como es que hay tantas connotaciones y tiene tantísimas dimensiones este fenómeno, no te podría decir como que lo vivo de una única manera, lo vivo de muchísimas maneras, pero bueno, te puedo contar estas cosas que creo que han sido muy enriquecedoras para mi práctica profesional. O sea, aprender a estar con el silencio y a ver qué pasa con el silencio, creo que me ayudan, y no es solo en arteterapia, es que también en la práctica docente creo que he aprendido a tener otra presencia y otra escucha para estar con las estudiantes y los estudiantes. Entonces, bueno, esto ya. Si Julio me lo permite, tengo otra pregunta. Claro, tranquilo. ¿Hay un silencio negativo y uno positivo? Vas a tu experiencia y a tu investigación también. Vale, pues bueno, yo pienso que sí, porque, por ejemplo, hay muchas personas que han vivido situaciones de malos tratos, abuso sexual y demás, que no son capaces de... Llega un momento, eso está ahí y no son capaces. Las soluciones que lo verbalicen, pues a lo mejor eso es incluso más retraumatizante, pedir que hablen de ello. Pero igual hay otros caminos, hay otras formas de posibilitar la expresión y los lenguajes de cosas que de alguna manera emocionalmente y en el cuerpo se tienen que mover. O sea, hay que hacer algo con eso que está ahí dentro atascado. Quizá no es, o quizás sí, quién sabe, pero creo que sí que hay silencios que hablan de también, bueno, la ley del hielo, que mucha gente pues a veces se enfada contigo, te deja de hablar. Creo que esas cosas sí son silencios que pueden herir, ¿no? Y que pueden venir de un daño y generar un daño o que no se pueda dar una conexión o que tú no puedas comprender al otro. Bueno, pues pienso que hay muchos tipos de silencio, quizás esa es la conclusión. Gracias. Sí. Listo, entonces, frente a la homogeneización, ¿cómo la percibo? Voy a decirlo así, voy a empezar como lo políticamente correcto, ¿sí? Entonces, la homogeneización
obliga, digamos, a consumir un tipo de información que sea similar para todos y también producir una serie de cosas que sea similar para todos. O sea, es de tener un equilibrio y control frente a lo que pedagógicamente yo deseo. Entonces, en lo que yo he visto es que la investigación escolar tiene unas situaciones implícitas e implícitas dentro de eso que denominamos homogeneización, porque el hecho de instalar unos proyectos, la pregunta es cuál es la intencionalidad pedagógica de ese tipo de situaciones. Entonces, ¿por qué inducir a los chicos en términos investigativos? O sea, traer un problema que es de la universidad a la escuela. ¿Y por qué el niño tiene que pensar investigativamente lo que le sucede? Entonces, son unas maneras también diría yo, de controlar, de percibir otras maneras de hacer aula. Y en la manera como el docente piense esas prácticas, o sea, como de pronto ya hablamos también esta mañana en un seminario de Paulo Freire, como haga concientización de lo que está sucediendo, pues va a crear un tipo de herramientas, porque no es salirse o hacer resistencia desde afuera de eso que homogeniza. El sistema se transforma desde adentro. Entonces, por eso me parece tan fundante estos tres elementos que parecen ajenos, pero el diálogo que existe frente a la homogenización y a la particularidad, como la citaba yo desde Michel, de todas esas tácticas que hacen que en el microcosmos del aula se revierta un poco eso que se quiere vender para que todos pensemos igual. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, tu tema me parece muy interesante. Te felicito por tu presentación y veo, digamos, que hay un tema grande en tu título, que es el tema de la investigación en artes, ¿cierto? Y la creación artística. Es un tema que a mí me interesa mucho y pues me gustaría saber desde tu perspectiva, porque sé que tu elemento fundamental va a ser el silencio, pero no lo encuentro tampoco ahí. Entonces no sé cómo lo haces evidente, pero quiero llamar la atención sobre eso, un poquito más técnico, y preguntarte cómo ves tú esa tensión entre la investigación y la creación. La investigación que viene, su origen es científico, ¿cierto? Y la creación que está del lado más de lo artístico y de lo sensible, que es otro modo de conocimiento, ¿sí? Pero que juntas, digamos, pueden, no sé si has hecho ese análisis o cómo estás abordando tú esta idea de la creación frente a la investigación. A ver, yo creo que los artistas son investigadores. Es eso para empezar. O sea, en un proceso creativo, un proceso artístico, tú estás probando cosas. Y tú a lo mejor quieres llegar a un lugar o a lo mejor empiezas a ver qué pasa, ¿no? Es como un poco la quali, ¿no? Como empiezo y a ver qué me voy encontrando. Y según lo que te vas encontrando, vas por un sitio, vas por otro. Y o sea, creo que es una forma... claramente, o sea, simplemente el artista que quiere conseguir algo o trabajar una idea o lo que sea, está investigando y está probando cosas y hay cosas que no salen bien y hay cosas que quería plasmar de una manera y ve que es otra técnica la que tiene que utilizar. Muchas veces ellos están con un tema y están con ese tema y hacen series de ese tema con no sé cuantísimas. Entonces, claro, es que ¿Cómo lo explico? Yo, en mi caso, por ejemplo, no estoy haciendo una investigación que sea absolutamente de investigar solo a través del arte, porque a lo mejor incluso mi forma de presentar los resultados sería ponerte aquí mi poema y a lo mejor no explicarte nada más, pero no es el caso. Es más bien como que estoy como convocando un poco la utilización del arte para que emerja ese saber. Y emerja el saber, obviamente las personas que van a hablar de su facultad profesional, a lo mejor de tengo estos recursos, hago esto, este es un truco, tal, y luego otras cosas que también van a emerger, que es como de otra, ¿cómo decirlo?, de otra índole, ¿no? Entonces, es como que no veo separación, es que creo que es como se complementan, o sea, no veo que sean dos procesos del todo. Sí, igual no sé responder a tu pregunta porque no tengo, o sea, como no lo digo como algo que esté separado una cosa de la otra.
sí es verdad que a lo mejor lo que no logro explicarlo también yo aquí en esta presentación, ¿no? De cómo, si no me equivoco, como mi tema principal, cómo se ve reflejado en la forma de hacer la investigación, ¿te refieres? Sí, el tema que tú nos cuentas es el silencio. Sí. Yo veo el título y no Sí. encuentro el silencio. Vale. Entonces ahí es donde yo veo la... Sí, claro, es que eso ya te tienes que leer la teoría fundamentada, o sea, por ejemplo, si vieras el TFM, de ahí surge, ¿no? Como de todas los grupos focales de las entrevistas, por ejemplo, que este es un antecedente, ¿vale? De mi investigación. Ya empiezan ahí a saturarse, ¿no? Cuando yo empiezo a estudiar los discursos, se empiezan a aparecer muchas veces las expertas empiezan todas a hablar de una serie de cosas y ahí es donde empiezo a tener las categorías más grandes de las que surgen las subcategorías. Por ponerte un ejemplo, en la investigación anterior, pues una de las cosas que llamaba la atención es como que pues una de las categorías tenía que ver con que había una especie de relación entre silencio, escucha, presencia, mirada, o sea, como todo eso había como una relación. Había cosas que tenían que ver con el material, o sea, con la relación con el material. Había cosas que tenían que ver, entonces, es como que, para ser más concreta, las personas hablaban, ¿no? De cómo percibían el silencio y cómo estaba el silencio presente en su trabajo, digamos, de forma muy, muy extensa, y yo con esos discursos podía luego ir analizando, y de ahí iban, claro, y luego aparte Focus Group y de entrevistas. ¿Qué pasó? Que los guiones, esto es la anterior, ¿vale? La entrevista ya había visto unas primeras dimensiones que habían surgido en los grupos, ¿no? Como cuáles son los temas principales que les interesan a ellas, que no sé qué. Entonces, con lo que yo había leído en la literatura y esas cosas, yo ahí ya sí formulé unas preguntas, ¿no? Pero lo que me sorprendió fue que cuando ellas venían con su obra de arte y me contaban lo que tenía que ver con ellas, yo tenía aquí mis preguntas y era como, ay, esta ya me la está respondiendo. Ay, mira, esto, ahora me empieza a hablar de esto otro, esto también ya lo menciona. O, ¿sabes? Entonces, lo bonito fue como que eso anticipaba. O sea, es que no sabría bien cómo explicarlo. Bueno, Pero lo que preguntaba es Perdón. Lo tenemos que ir dejando aquí, podría hablar ustedes. Claro. Es que ya nos hemos pasado 10 minutos, ahora tenemos el descanso y después tenemos el taller. Vamos a dar 10 minutos hasta las 6:10, si queréis vosotros seguir hablando. Y quien quiera preguntar, os pasamos las preguntas. Fenomenal. Y tenemos 10 minutos de descanso y a los 10 minutos tenemos el taller de arte terapia. Un momento, por favor, os presento. Venga. Bueno, pues volvemos ahora después del descanso para el taller de arte terapia. Las talleristas son Carmen González Román, licenciada en Ciencias de la Comunicación Audiovisual por la UCM, máster en Escritura y Narrativa, Escuela de Escritores de Madrid, es directora de Comunicación Interna en Banco Santander España, labor que ejerció hasta 2015, subdirectora de la Escuela de Negocios Next Education hasta 2021. Dentro de su labor docente ha sido profesora de Empresa Informativa en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, profesora de Estrategias de Comunicación en EAE Business School, coordinadora del Máster en Comunicación Corporativa y Marketing Digital en Next Educación y actualmente cursando el primer año del Máster en Arte Terapia y Educación Artística para la Inclusión Social por la UCM. Y también Paula del Prado Campas, graduada en Magisterio de Educación Primaria con especialidad en Pedagogía Terapéutica, ha trabajado como profesora de teatro para niños y adolescentes en el grupo Diada y actualmente se desempeña como profesora especialista de Pedagogía Terapéutica desde 2020, formada en Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia por la Fundación Alicia Coppola. Está cursando el primer año del Máster en Arte Terapia y Educación Artística para la Inclusión Social. Pues cuando queráis. Sí, pero no tenemos nada. Bueno, da igual. Yo soy Laura Lucero y soy graduada de Bellas Artes de la URGPC y ahora estoy cursando el máster de Arte Terapia también.
Gracias. Pues en definitiva somos 3 estudiantes, igual que vosotros, mucho menos avanzados porque estamos en primer curso. Y además, esta es la primera vez que nos hemos puesto juntas a diseñar el taller. Así que, de alguna manera, los primeros daros las gracias porque nos hayáis permitido que estemos aquí y que de alguna manera juguemos, y permitidme que use ese verbo, que juguemos juntos, ¿no? Que aprendamos juntos. Y en segundo lugar, deciros que esto se ha hecho para vosotros. El objetivo con el que se ha diseñado es, más allá del conocimiento que tenéis, recuerdo el primer día que estuvisteis no sé qué fue, el día 14, ¿no? Que os hicieron un juego que era un bingo, ¿no? Veía que os levantabais, hablabais entre vosotros, y de dónde viene, ¿no? Más allá de ese conocimiento en lo profesional académico, lo que pretendemos como objetivo final es una cohesión de las personas que estáis aquí, ¿no? Independientemente de que cada uno de vosotros viene de un lugar, hace una cosa y tiene un interés distinto. Pero al final formáis un grupo, sois gente, sois personas, y esa es ha sido el eje en el que nos hemos centrado para hacer este diseño con el que vamos a jugar, ¿no? Un par de cosas logísticas. La primera es, si nos dais consentimiento, Laura además nos lo ha dicho, Laura es una fotógrafa excelente. Sí, bueno, sí, en todo caso, de foto. Entonces, si traigo la no cámara, quiere, pero no os asustéis por el cacharro, es porque quiero tener las fotos bien. Entonces, hemos traído un consentimiento informado. Si alguien no quiere salir porque no quiere que le salga pues, la cara, tal, de eso no os preocupéis porque no es que no van a redes, es para documentar nuestro trabajo. Entonces, me lo avisa explícitamente, sacaré la mano, sacaré la creación, pero no tengo por qué sacar a las personas, ¿vale? Aún así, como nos lo han pedido, yo traigo el consentimiento, ¿vale? El que no lo voy a hacer mal, no hay problema. Y aparte os voy a repartir un folio, ya que me acerco a vosotros, para que vamos a iniciar la actividad. El folio es lo que hay. Pues bueno, lo vais a hacer. Sí, Laura reparte eso. Si alguien tiene inconvenientes de fotografía, Eso no pasa decirlo. nada. Yo lo traigo porque es una formalidad. A la gente que está conectada en casa, decirle que nos encantaría que desde ese lado en el que están nos enseñen sus creaciones, ¿no? Y las compartan con nosotros. Para nosotras, vosotros estáis ahí y con vosotros hemos contado para que, aunque no podamos físicamente pegar vuestra obra en este papel que hoy hemos puesto ahí, pero que al menos podamos conversar sobre ello. La segunda cuestión logística es que aquí tenéis los materiales. No es un aula específicamente para hacer un tipo de este taller, pero no está mal, por lo menos estamos en círculo. Paula os va a contar la primera parte. Este taller, y os resumo, va a tener 3 partes. Una primera en la que vais a describirnos algo y que va a ser grupal. Una segunda en la que cada uno de vosotros tendrá que hacer un dibujo que después recortará y pegará ahí y ya veremos en qué se convierte. Y una última en la que haremos un cierre y una reflexión posible. Así que Paula ya os cuenta cómo empezamos este taller con todos vosotros. Vale, voy a esperar unos minutitos a que rellenéis eso y ahora nos ponemos ya a la hora. Vale, creo que ya estamos todos, ¿no? Yo creo que sí. Vale. Voy a recoger los consentimientos mientras Paula.
¿Alguien tiene inconveniente con las fotos? Es que podría salir las caras. ¿Hay alguien que tenga inconveniente? Vale. Yo, oye, vamos, maravillas con el fotos. Vale, chicos, pues para la primera actividad, para entrar un poquito en calor, soltura, para ya empezar a mancharnos de estas cositas, tenemos ya todos un folio. Entonces, para soltarnos y ya empezar a sentir, vamos a hacer con formas abstractas, lo que queráis, con formas, colores. Es verdad que la disposición del aula a lo mejor por allí os pilla un poco difícil para acercaros, pero cogéis el instrumento que queráis y conforme vamos a plasmar cómo nos sentimos de momento inicial, para entrar un poquito ya en calor. Cómo nos sentimos ahora mismo, cómo nos encontramos, mediante formas, colores, lo que queráis. Y en unos minutitos pues hacemos una pequeña reflexión sobre qué nos ha llevado a plasmar según qué cosas. ¿A qué? Os animo. No hay que pensar en muchos puntos, rayas, lo que nos apetezca, material que nos apetezca, ir soltando. Podéis coger lo que queráis, Es todo vuestro. Es para soltarse nada más. Vale, chicos, pues venga, vamos a ponerlo así un poquito en común. Bueno, yo me he animado también y para así romper un poquito el hielo, pues, también me he liado un poquito, así algo rápido, no he pensado mucho. Y bueno, ahora lo que os voy a pedir un poquito a vosotros es quien se anime, obviamente, quien no quiera compartir, nadie está obligado, pero que le apetezca, agradecidas estamos de ello. Por mi parte, pues bueno, ¿cómo me encuentro? Pues un poco como un higo, así como arrugadito, nerviosa, con muchas ganas y a la vez muchos miedos. Que aquí se me junta todo, el miedo, pero al final ya así como que veo ya el alivio, la paz, bueno, ya va fluyendo, ya veo las caras, ya me voy relajando. Bueno, entonces este es un poquito mi proceso, al menos de ahora, de este ratito. Entonces, bueno, es lo que me gustaría compartir con vosotros y me gustaría que compartáis alguno con nosotras. ¿Alguno quiere decir que ha sentido en este primer momento? ¿Se anima a contar cómo nos encontramos inicialmente? Oye, esto es súper injusto, ¿eh? Yo he compartido aquí... Aquí arriba. Yo la verdad es que lo he pensado mucho, la verdad, o sea, estoy acostumbrado a hacer como dibujos y abstraerme en ello, entonces simplemente empezar haciendo líneas y un poco lo que me ha salido, sin más, no tiene ningún sentido, pero como suelo hacerlo bastante, pero más con lapiceros y eso. Pues, ¿Qué material has escogido? Los estabilos, pues aquí, porque me encantan estos así. ¿Por qué lo conoces? Porque odio mancharme con las ceras. Entonces... Claro. Bueno, al principio, claro, no lo has pensado, No. te has liado, hasta el final. Sí. Ok. Vale, muy bien. Bueno, ¿alguien más que se anime? Contarnos un poquito. ¿Qué sensación al enfrentarse al folio en blanco que se está pasando? Si tenéis... Yo realmente es que no sabía qué hacer y he dejado simplemente he empezado a hacer círculos y a colorearlo de dentro y ya también se me ocurrió coger con la tarjeta de metro y hacer también la estampación aquí, pero realmente no tiene ningún sentido. A lo mejor los colores sí porque es el azul y el amarillo son los colores de la bandera de Cádiz. Entonces yo creo que me he ido a esos colores sin pensar, pero a lo mejor ha sido por eso también. Siempre en familia, ¿no? Sí. Bueno, bien, pues bien. Muy bien. Es muy bonito. Sí, me gusta. Pues yo he pintado esto. Además, no sé los que estáis en casa no lo veis, pero he puesto todo perdido. He llenado todo de verde porque he usado primero rotuladores de distintos colores: verde, verde oscuro, amarillo, naranja, morado. Morado es que me gusta mucho. Todo el mundo dice que me pega mucho. Y luego como medio verde, medio azul. Y luego he usado de pintura pastel el amarillo, el verde clarito, verde pistacho, a mí me gusta mucho, y el verde oscuro que he dicho, bueno, así relleno el fondo. Y cuando he pintado, o cuando me he dispuesto a dibujar, he pensado en la idea esa de nacer y renacer, en el sentido de, bueno, he pensado en eso, en que cada día aquí en el doctorado es como
un momento en el que, bueno, te enfrentas al conocimiento, ¿no? Como que al principio cuesta, pero luego cuando transitas esa dificultad como que ha nacido algo o ha habido una especie de crecimiento. Y bueno, esa es como mi sensación en este caso por el doctorado, y que hoy, como hoy, Marta y yo hemos tenido un día muy largo de estar haciendo cosas, y bueno, pues hoy me siento bien, estoy muy renacida. Bonito, qué bien. Pues si nadie quiere... ¿Sí? Qué bien. Sí quiero, pero quería esperar a que también lo pase. Sí. Pues la verdad, bueno, yo he hecho también esto que he guardado todo, mis manos, la mesa, todo. Y es como que, claro, ha sido interesante cuando nos habéis planteado cómo nos estábamos sintiendo. Pues yo, por ejemplo, que he estado contando una cosa de mi investigación, pues había una parte de mí que estaba como muy nerviosa, como muy aunque no lo parezca, pero como sí sentía como el movimiento, ¿no? Como me pedía un movimiento así, como un poquito de nerviosismo, de compartir. Y a la vez sentía como que había una expansión, ¿no? Como es como, al final es abrirte y compartir, es exponerte, es mostrar lo que tú haces, y claro, tú muestras lo que haces, estás sujeto a críticas, estás sujeto a la mirada de otras personas, bueno, entonces es como que sí querías poner muy claramente como esta cosa a la que nos podemos enfrentar cuando estamos haciendo un doctorado, que es la visibilidad, ¿no? De comparto mi trabajo y demás, me tengo que poner delante de gente, tengo que hablar, a lo mejor tengo una parte como más insegura, más introvertida, y entonces sí, es como que sí quería como un poco hacer honor a que nosotras, yo creo que nosotros pues de vez en cuando pasamos por estas emociones cuando estamos haciendo, aparte de muchas otras que están en el proceso, pero hoy particularmente que me tocaba hablar delante de gente, pues es como que bonito porque comparto, pero a la vez que sería como ahí esa coctelera interior, ¿no? Hoy te entendemos. Entonces, bueno, pues que eso, quería ser como muy transparente un poco con lo que estaba viviendo. Eso. Muy bien. Enmarcaríamos ahora mismo para nuestro propio proceso, la verdad, todo lo que nos han contado, porque tal cual. Esto era un calentamiento, ¿eh? Sí, oye, pero qué bien, Ah, que bien. ya vayan soltándose un poquito. ¿Alguien quiere decir algo más? Ya estaríamos. Pues bueno, voy a rescatar un poquito la dinámica que ya nos has puesto, que nos ha explicado perfectamente de qué vamos a hacer a continuación. Ah, bueno, Si claro. les podéis preguntar, por favor. Sí, vosotras os están oyendo. Sí, Pues sí, igual, sí, sí, el micrófono. Si queréis compartir algo desde casa, ¿estáis haciendo la actividad? Es que le ha ido su jaleo, ¿eh? Parece que no. Al café. Parece que no. Bueno, pues vamos a recuperar entonces la dinámica que viene a continuación. Acaban que es... de responder que lo están haciendo. Vale, bueno, bien. Nos alegramos. Si en algún momento quieren compartir, y así esa manita que suele salir siempre ahí en... Que abran micro y... Sí, claro, directamente. Sí, que nos llame la atención de algún modo, que a alguien atenderemos. Bueno, pues a continuación va a repartir Laura... Sí, los van a coger. Ya, bueno, sí, perdón. Bueno, ok, lo reparten. Esto que ya es un poquito como más extenso, ¿no? Un poquito más... Ya, pues vamos ya a otro... A otra dimensión. Te voy ayudando. Mira, por aquí. A mí sí me gustaría probar los dibujos. Es la primera. Sí, mira que hay dos. Pues igual tenemos más. Mientras que hacen esta actividad. Tenemos... Ah, mira. Yo me Bueno,
Si quieres luego. Aquí bien así en familia, más acogedor. Nunca más os van a dejar que yo creo que... Bueno, mancharse parte del proceso, parte de la diversión también. Vale, No sabía gracias. querías eso. Bueno, pues como bien, ¿cómo te llamabas, perdón? Vanessa. Vanessa. Pues como Vanessa ya nos ha introducido muchísimo en el tema, lo que vamos a hacer ahora. Sabía algo. Oh, vaya. Claro, vaya. Pues ¿qué vamos a hacer si no? Pues un árbol. Como bien. Entonces, vamos a hacer un árbol que representa un poquito, bueno, nuestro proceso del doctorado, ¿no? ¿Cómo llamamos? Ya lo he explicado muy bien, ¿no? El proceso en el que estáis ahora y que cada uno de vosotros sois un árbol con todo eso que tiene un árbol, a veces tiene frutos, a veces no, Con sus raíces, pues eso, lo que ya imaginamos un poquito todo, que nos ha llevado hasta aquí, tronco, cómo nos encontramos ahora, qué proceso hemos tenido, la copa, ramas, si tienen frutos, si no frutos, qué esperamos, qué nos fijamos. Bueno, pues todo lo que venís a ser vosotros mismos. Entonces, bueno, vamos a tener un ratito, ahora sí ya con calma. Igual, volvemos a tener todo, tenéis pelos, podéis recortar, tenéis de todo. Sí que ahora, igual que la primera actividad era un poquito más de dejarse llevar, de no pensar, de soltarnos, ahora vamos a ahondar un poquito más y ver cómo nos sentimos, cómo nos encontramos, qué esperamos, cómo hemos llegado, cómo todo, quiénes somos como árbol. O sea que, nada, volvemos al lío, a ver qué sale. Una preguntita, tenéis que usar todo el folio, ¿verdad? Todo es vuestro. Gracias. Se puede por usar, supuesto. Se puede usar todo, pero si no quieres no, o sea... No, por supuesto. Puede ser un árbol diminuto, puede ser esto, bueno, puede salirse las ramas. Tener en cuenta que lo vamos a recortar luego. Pero lo que queráis, podéis pegarle trozos de cinta como ramas, podéis utilizar las pegatinas. Hay papel ahí morado también, que he oído antes que había un Vanessa ahí con su color morado. Lo que queráis. Podéis rajarlo, podéis arrugarlo, podéis pegar uno con otro. Ya. O no, oye, puede ser una hoja en primera plana y que no se vea nada y todo sea verde. Claro, esto ya. Vale. Vale, chicos, vamos a pasar ya a la última parte de la actividad. Hemos dicho, no, lo vamos a recortar, no tiene pinta. Pues porque hay unos fondos estupendos, entonces ¿qué vamos a recortar? Pues nada. Entonces, ya no vamos a recortar nada, lo vamos a pegar tal cual, porque hombre, esos fondos yo no me atrevería. Entonces, vamos a levantarnos, los vamos a pegar, vamos a crear nuestro bosque y vamos a poner a pie de nuestro árbol una de nuestras fortalezas que pensemos que nos puedan representar, que nos puedan acompañar como grupo. Entonces, lo pensáis y cuando estéis preparados, seguimos, pegamos y escribimos. Bueno, a ver. Alguien quiere hablar de su proceso creativo y emocional con el árbol. Las reflexiones son individuales, ¿vale? Uno cuenta lo que quiere y... Contándonos un poquito de comparta por qué, cómo ha llegado a ese
crecimiento que vemos. ¿Cómo se ha inspirado en un inicio y ha terminado al final el proceso? ¿En qué se ha basado? Pues el mío es el que tiene el primero, ese. El árbol tiene las raíces bastante marcadas porque es el apoyo familiar. Entonces eso es lo que nunca se ha movido y es lo que siempre ha estado ahí. Y el tronco viene de esas raíces. ¿Qué pasa? Que ¿por qué está el gris? Porque ha sido todo desde el primer año como lo he ido viviendo, un caos. ¿Por qué? Porque crees que va a ser de una forma, pero luego es de otra. Y porque hay tan poco verde en la copa del árbol, porque es ahora cuando estoy empezando a verlo de otra manera y ahora es cuando hay más luz y por eso está ese color amarillo. Las hojas, digamos, de las hierbas que están ahí abajo, es, digamos, la ilusión que yo tenía al principio, como creía que iba a ser, y después el árbol es como todo realmente ha sido. Y las dos palabras que he puesto es aprendizaje, porque es continuo, es aprendizaje continuo diario, no solo ya de los conceptos en lo que tú te especializas haciendo tu doctorado, sino también conociéndote a ti mismo, porque es un proceso muy solitario al que le tienes que dedicar muchas horas y que muchas veces dices, lo dejo, ya está, no puedo más, pero ahí está la otra palabra, constancia, que es el continuar día a día y intentarlo otra vez. Y eso. Dice la bravería. Muchas gracias por compartir con nosotros. A ver si alguien más. Esta primera intervención ha sido como ya valiente. Sí, sí. Os ha abierto ya las puertas para salir. ¿El mío es ese que está ahí abajo? Sí. Ya dije que quería hablar. ¿Hasta dónde tú? Y bueno, es un intento muy precario de como ponerlo en perspectiva, porque siento que para mí, llevando exactamente 2 semanas en el doctorado, es como que estoy en el suelo y para mí el árbol y la copa es algo que veo muy lejano y que me genera muchos cuestionamientos en el estar rodeada de gente que ya ha avanzado tanto, que ha ido a congresos, que ha publicado cosas y que una con suerte un TikTok, como que, me hace generar como muchas dudas porque estoy partiendo un poquito de cero. Y que siento que se viene un camino de muchas emociones que, como dicen, puede ser también muy solitario, muy caótico, pero que quiero creer que hay una esperanza, que hay frutos, que a los frutos no se nota porque son chiquititos, pero les puse brillitos, que vienen cosas interesantes e importantes para mí y mucho aprendizaje. Y por eso quise usar la palabra busquilla, que no sé si acá se usa o no, pero es una persona, una cualidad, una palabra que se usa mucho en Chile, de una persona que rebusca, que siempre encuentra, que siempre está así tratando de encontrar alguna cosa por ahí. Y como que siento que eso es algo que yo puedo aportar y que es algo que finalmente me ha traído hasta donde estoy. Como historiadora siempre estoy buscando, siempre estoy viendo fuentes, siempre estoy como tratando de ver cómo las cosas pueden encajar. Y espero que en 4 años eso me haya servido. Seguro que sí. Muy bien, muchas gracias. Vale. Yo preguntaría si alguno se siente un busquilla más. ¿Quién es ese sentir busquillas? Palabra que hemos aprendido. Sí, la acabo de aprender. Venga, ¿quién se anima más? Hay cosas potentes. ¿Y alguien se ve en el árbol de otra persona? Diríais, pues podría ser. ¿O no? A mí me encantaría verme en ese, no sé quién es. ¿Esta? Sí, que lo siento como que me da esperanza de que todo va a ser. Solo por eso. ¿Alguien más se ve reflejado en un árbol que no es el suyo? ¿O le gustaría, como a ella, aspirar a ser ese? Yo un poco en el suyo, ¿no? Porque es verdad que yo lo acabo de empezar el doctorado. Sí, no,
Sí, porque lo acabo de empezar también, entonces es como que es un proyecto a largo plazo, entonces como que queda mucho camino. ¿Y el tuyo? Yo he hecho ese porque me he focalizado un poco más en de dónde vengo, todos los frutos que he ido haciendo, ¿no? Es decir, de pues, toda la formación que he conseguido, todas las publicaciones que tengo, lo que he ido haciendo en nivel de investigador, más de investigar en historia, es verdad que no en educación. Entonces, como que por eso he puesto una copa, porque creo que ahí sí que tengo un recorrido ya y una serie de trabajos, ¿no? Pero lo he puesto también como un poco así caótico, porque es un poco el estar empezando en el doctorado en didáctica, ¿no? En educación de, pues ahora mismo tengo como muchas ideas, que serían un poco los colores como de fuego, ¿no? Y, pero las tengo que ordenar y las tengo que aposentar todas para que se calme un poco ese caos y comience a dar fruto la nueva etapa. Gracias. ¿Algún valiente más? A mí me gustaría decir al respecto del término nuevo que hemos aprendido de busquilla, que aunque a lo mejor los de cuando estás en primero sí que es verdad que ves como el árbol demasiado alto, sería peligroso ver que el árbol se acorta. Eso es una perspectiva que lo digo yo que llevo un poco más que tú, un poco más, pero lo suficiente. ¿Por qué? Porque lo bonito al final de todo esto, cuando uno se empieza a encontrar como investigador, como académico o como educador, como lo que vayas a hacer, lo bonito es que siempre seas potencia, nunca acto. Y la verdad es que cuando ves que alguien deja de ser potencia, se convierte en acto, que ese árbol cada vez es más pequeñito, que la copa está cada vez más cerca, creo que ahí se pierden muchas cosas. Así que ese término de busquilla, que ya me lo voy a quedar, que yo estaba en Chile, pero no lo conocía, ya me lo voy a quedar y eso, la verdad, me ha encantado. La idea de cómo te sientes, de cómo lo ves, que es un vértigo, pero ese vértigo es muy bonito, porque si ese vértigo se pierde todo lo que es potencia y nos convertimos en mero acto. O sea, que hay que verlo también desde la otra parte. Es bueno ver las perspectivas desde el otro lado, ¿verdad? Pues yo veo cosas muy potentes, no sé si me voy a quedar con las ganas de saber, pero... Desde luego agradecidas de todas las intervenciones que hacéis. hacéis. Nos ayudan también. Nosotras no pertenecemos al grupo, claro, pero toda palabra que decís pues nos acompaña un poquito más, nos hace conocernos un poquito más, nos abre, perdemos estos miedos, con quién nos encontramos. Pero no lo puedo decir. Pues a mí, yo por ejemplo, mirad, o sea, no me fijo tanto como en la forma, ¿no? Pero sí como he sentido como mucha conexión con el trabajo de Paloma, sobre todo con su autenticidad en la forma de trabajar, de crear. El diente de león. Y bueno, y eso sí, como que, bueno, siento que es otra mirada, está colocado de otra forma, está visto desde otro lugar, entonces me gusta mucho pensar en cuánto aprendemos las unas de las otras, ¿no? No hay un árbol que sea igual que otro y creo que, o sea, si nos comparáramos perderíamos más que otra cosa, pero es que es, no sé, pues eso, que he conectado mucho con tu forma de trabajar ahí, de cómo creabas y tu resultado también como que me dice muchas cosas. ¿Quieres decir algo de tuyo? Sí, pues el mío, bueno, es no sé, creo que he hecho un fondo que me agradaba, que creo que es importante tener como un entorno alrededor que te resulta amable, agradable, sí, sentir que puedes aportar ahí lo que tú quieres, lo que te gusta, hacer el árbol como a ti te guste, o sea, entonces creo que para mí es muy importante esa parte de cuidarme, de poder también validar mi forma de hacer, mi forma de mirar, mi forma de expresar y creo que
todo eso es lo que me está dando sustento para poder estar en pie y poder seguir, porque si no, también este proceso te puede llevar por ahí y la gente tiene muy buenas ideas, te dice, ¿qué haces esto, al otro? Y tú al final dices, bien, lo voy a considerar, pero en el fondo dentro tenemos como lo que te mueve, ¿no? Como esa pasión que realmente es tu combustible y bueno, y es decir, pues voy a intentar por lo menos seguir mi intuición y a sentirme cuidada porque de ahí puedo trabajar, si no, no. Muy bien. Sí, eso. No sé, esa es mi perspectiva. Genial. Muchas gracias. Está muy interesante todo lo que... Bueno, yo el tronco un poquito explicarlo. Es como... Yo soy muy dispersa. Entonces voy a partir en realidad por las ramas van hacia cualquier lado. En todo siempre es así, me gusta un tema y me voy hablando, voy descubriendo más cosas, me gusta otro, después otro, entonces muy dispersa, así me siento ahora, de que se entremezclan también como con el follaje, pero si hay algo que tengo súper claro es como el tronco, que es grande y grueso precisamente porque, bueno, a mí no me llama la atención el doctorado. O sea, yo no lo veo así como, ¿quiero hacer el doctorado? No, y eso es lo tengo súper claro. Pero también sé que para cumplir mis objetivos profesionales a futuro es una herramienta que necesito. Y cuando yo me metí a este máster de investigación y vi la opción de que era una buena posibilidad, lo pensé, se dio la oportunidad, tuve un par de conversaciones con gente de Chile, de mi país, que ha estudiado doctorado, y dije, ya, voy a ver, voy a intentarlo. Y si quedo es por algo. Y quedé. Y ahora estoy en ese camino de, es un camino largo, a mí me cuesta y lo voy a llevar. Nunca quise comprarme piso porque el endeudarte por 30 años me tiene así, o sea, yo no puedo tener cosas a largo plazo, me estreso. Y estar tomando esto a mí me tiene como en ese miedo, en esa ansiedad y todo eso, pero siempre en lo profesional he tratado de cumplir con todo y yo me siento como muy orgullosa de lo que he hecho profesionalmente. Mi carrera me ha enfocado a lograr el objetivo y siento que esto lo voy a lograr también. Pero no es porque me apasione ni quiera hacerlo como gente que si quiere le gusta. Pero sé que es una herramienta para poder hacer docencia universitaria, que eso sí me apasiona. Sí quiero estar en contacto con alumnos, sí me gustaría formar futuros profesores y eso me llama mucho más la atención. Entonces, mi tronco es firme y fuerte porque a pesar de que estoy en algo que no me motiva, quizás, sé que es importante recordar el por qué estoy acá, las personas que han estado detrás de mi historia, mi familia, mis amigos, que me tienen más fe que yo, claramente. Sí. De hecho, los trato de poner fruto ahí, pero yo no pondré ninguna flor, pero digo ya, esa es la esperanza de mi gente que está atrás y diciendo tú puedes. No sé si les pasará a todos, yo tengo mucho, sí, el tema del síndrome del impostor me pasa mucho. Sí. Está de moda. Todos los días. Entonces, es como que los puntitos para recordarme que en realidad he logrado cosas. Es como abrázate un poco, reconoce tu acierto. No he descubierto la cura contra el cáncer, pero sí he logrado pequeñas cosas que deberíamos estar todos orgullosos. Entonces, como los puntitos los quise tener presentes porque son logros que uno tiene. Y el tronco porque creo que hay que recordar la génesis de por qué estamos acá. Da lo mismo cuál es el objetivo de cada uno. Quizás a unos sí les gusta, a otros no, pero creo que todos sabemos por qué estamos acá. Entonces, ¿cómo es? Eso me quiero. Y firme es porque trato de ser firme, ¿no? Nadie lo dudaría con ese tronco. Sí. Pues os queremos hacer un par de preguntas más. Entonces, si queréis hablar ahora. Y si no, voy a tener que pasar a un par de cosas que queremos saber del taller. ¿Quién? ¿No? Sí. Mi dibujo habla un poco sobre el proceso de estoy a vivir ahora. Soy de Brasil y estoy en una instancia de investigación. Y es un proceso, un movimiento desafiador porque la lengua es uno de los muchos obstáculos que este proceso me trae, pero que es un proceso necesario para volver
a mi pueblo, a mi país, con otras miradas. Entonces, raíces, creo que es la palabra que el doctorado en Brasil a mí ensinado y esa instancia también, porque no hay sentido ninguno para mí hacer una investigación que no contribúa para mi pueblo, para las personas que están conmigo. Entonces creo que... Y este árbol es una vegetación típica de mi región en Brasil, es un cactus. Entonces hay una simbología también en esta vegetación. Un poco sobre eso. Pues muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Qué mensaje has puesto? Porque no lo entiendo. El mensaje, si quieres hablar del mensaje que has escrito. Vamos, me gusta mucho aproximar palabras e imágenes. Entonces escribí algunas cosas, no sé si consigo traducir, pero voy a leer en portugués. Vale, claro. Mas me vesti com minha terra para o curso do rio seguir. Porque há rio que é muito presente em este rio. Atravessei o mar, assumi a estrangeira para conseguir voltar e... Não me acordo mais. Instante. No pasa nada. Voy a ver la fotografía Sí, porque no me acuerdo más. Consegui voltar a mim e finalmente falar, porque o tema do silêncio está muito presente agora, incluso porque, como disse, a língua é problema ainda, aunque para mim, então, estou como que uma pessoa que não sou muito em Brasil, que é uma pessoa que está conhecendo o silêncio, então, creo que habla un poquito sobre esto. Muchas gracias. Una cosita, ¿nos estamos olvidando de la gente de casa? No, voy mirando, pero sí. ¿No hay nadie? Bueno, pues ¿alguien más? A mí me está emocionando Sí, escuchar, la la verdad verdad. es Estoy muy contenta con las aportaciones que estáis haciendo. Me están aportando sean a mí. grandes, totalmente. Me voy muy contenta. No me he ido aún, pero bueno, estoy ya recreándome en este sentimiento, la verdad. Muchas gracias por todo lo que estáis compartiendo. A mí me está valiendo para mi proceso. A todos nos vale. Es que somos estudiantes, no nos olvidemos que estamos aquí haciendo la práctica. Y la vida es ese movimiento circular Estamos de así. aprender, enseñar, Claro. enseñar constantemente. Bueno, ¿Quieres hablar? Venga. Vanessa. El mío, bueno, yo vengo de un contexto muy social, ¿no? Siempre me he dedicado mucho a trabajar con colectivos y desde que me metí en el mundo educativo también desde un enfoque, ¿no?, educativo. Y entonces como que el inicio de la tesis y el comenzar con la academia fue un poco la idea de intentar ajustarse, ¿no?, a un nuevo espacio, a un nuevo lugar, con una estructura muy fija, muy ordenada, con unas dinámicas que ya venían. Y tu primer impulso es como, venga, tengo que encajar aquí. Y entonces, de una forma un poco rígida, intentas, ¿no?, seguir el camino, ese camino recto que encuentras luego con otras líneas rectas, ¿no?, muy fijas, pero que en ese proceso nacen cosas, ¿no?, y te encuentras con cosas. Y entonces nacen, ¿no?, hojas donde hay emociones, donde hay miedos, donde hay momentos de disfrute, de crecimiento, de aprender, y otros momentos en los que, bueno, hay que aprender a lidiar con eso que a lo mejor no te gusta y ver cómo te quieres posicionar ante ello. Pero en todo ese proceso hay una cosa que para mí es muy importante, a lo largo también de todo el doctorado, que es no perder el compromiso. Ese compromiso que me ha llevado a la vida a querer comprometerme socialmente con el mundo, con la gente que me rodea y con las cosas en las que creo y que creo desde la educación. Entonces, bueno, mi proceso de doctorado y de tesis es un proceso que crece, que hay aprendizaje, pero que no quiere olvidarnos ese compromiso que lo empuja. Muchas gracias. Qué planeta llena, ¿eh? O sea,
Para nosotros no me desde quiero luego, dejar ha a sido- nadie, de verdad, no es ha porque sido un quiero regalo. asistir, ¿eh? Es que no quiero que nadie se quede con las ganas, ¿vale? No es por otra cosa, así que bueno, pasamos a la siguiente. Así que es que os quiero preguntar. ¿Seguros? ¿Seguros? Quiero preguntaros si tenéis alguna diferencia ahora que hemos realizado la tarea, cómo os sentís, si queréis compartir cómo os sentís ahora y como cuando hemos iniciado, que estábamos a lo mejor más tensos, ¿no? Creo que no os conocéis entre vosotros todos, ¿verdad? Si tenéis alguna sensación ahora, después de Como grupo. Como grupo, si estáis... Bueno, no quiero darlas yo, que no me las deis vosotros. ¿Alguien quiere decir cómo se siente después del taller? La palabra. Mira, no sé si es... Ya me dispersé. No, es que creo que lo dije en un taller que tuvimos hace una semana atrás, en un seminario que hubo, de que cuando reúne a personas que quizás no nos conozcamos, pero compartimos este tema en común de la educación, creo que como profesores y como alumnos en ambos roles nos entregamos en confianza y va fluyendo. Entonces, creo que si todos compartimos algún comentario o alguna persona no lo quiso hacer, o es súper válido también, pero va en Claro. eso de que te sientes en confianza de compartir y de escuchar. Porque también esa parte es importante, escuchar al otro, que yo no conozco a Vanessa, quizás no conozco a la chica o acá, pero estamos compartiendo sentimientos que quizás después no lo vamos a conversar, pero es como este espacio se crea desde personas que estamos en un fin común que es la educación. Y yo creo que eso es como lo clave, como lo que nos une. Y quizás en 5 años más nunca más nos vamos a hablar o nos encontremos algo, pero como que todas estas instancias te van dejando de su cual, así como la capacidad de confiar. Siento que eso es como simplemente de confiar, de abrirte. Lo veo así. ¿Alguno más? ¿Tiene alguna sensación nueva después del taller? Los compañeros asienten con la cabeza. Sí. A mí me pasó que cuando hicimos el primer dibujo, yo tomé puros colores como trapo sucio. Como puros colores en café, beige, como mucho enredo. ¿Verdad? Sí, mucho enredo, mucha burbuja, mucho de sentirme como un poco retraída y como con muchas inseguridades que me había como detonado el empezar este programa. Y poder como conversarlo, poder después aterrizarlo en el tema del árbol y saber que hay otras personas que se sienten parecidos, me ha ayudado como a aterrizar un poco esas inseguridades y darles el peso real que tienen y no el que le estaba dando en mi mente como en el espiral de todo eso. Ha sido muy como tranquilizador. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo que como compartido, pues un poquito menos, ¿no? Y cuando en la realidad no solo está aquí, sino que está aquí. Pues nada, yo no sé si tenéis algo que decirles. Bueno, Mira, yo sí que iba a decir sí. que después de este proceso yo destaco el compartir de pronto sentimientos o miedos o cosas que hemos tenido, ¿no? Porque el de Busquilla dice, ¿no? Paloma lo ha retomado como diciendo, lo ideal es no perderlo, pero es que yo la estaba escuchando y digo, buah, yo sigo viendo el árbol así, la verdad. Yo he visto el árbol y la verdad es igual. Bueno. Y ya llevo un año y aún así no se llega. Y es que muchas veces, aunque llegas a un lado, de pronto se vuelve a alejar la copa porque ahí aparecen nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevos proyectos que te mantienen en el camino. Yo estoy mucho más relajada que cuando estaba haciendo la presentación, con lo cual he visto un cambio sustancial por haber estado haciendo una creación aquí con muchas personas. Así que para mí se ha cambiado algo. Me alegro. En casa nada, ¿no? No. Vale. Pues yo ¿Queréis decir creo algo que- desde casa? Aunque sea hola. ¿Estáis ahí? Yo si queréis... Gracias. A vosotros. Por compartir. Si queréis, os hago una foto y os la envío con las creaciones. Os ponéis ahí os Vale. y os la envío para vosotros, ¿no?
Bueno, antes de ponernos a ello, yo la verdad, ya habéis compartido vosotros y yo no me quería ir a mi casa, la verdad, sin también daros las gracias por todo ello. Yo venía en ese nudo, me he ido relajando un poquito, me habéis emocionado muchísimo, habéis dado como un poco de realidad a lo que vivimos nosotros también. Soy profesora desde hace mucho tiempo, pero no es lo mismo que estar aquí, ver pues, cómo os habéis expresado, cómo compartís, el haber oído, no, me voy más aliviada, me voy que hemos compartido, que es más real, que tal. Haber escuchado gente que no nos conocíamos, sobre todo aquí, y llevar un poquito de vosotros, la verdad a mí me ha hecho muy feliz. Espero, la verdad, que os haya, no sé si gustado, pero sí aliviado, cambiar un poco, sentiros... Yo quería deciros que me habéis motivado para continuar. Totalmente. Porque además es la primera vez que hacemos la dinámica, como os hemos dicho, y me ha pasado que ha vuelto la vocación de repente, ¿no? Os he visto soltaros, os habéis dicho, ya sé por qué estoy aquí. Así que gracias también, vale. También está siendo duro para nosotros el tiempo y todo, bueno, sí, yo os diría que creemos, por lo que hemos hablado antes, que el objetivo que hicimos al hacer el diseño del taller, que era ayudar a que os cohesionarais como grupo, parece, desde este lado, que en parte pues, ha sido dar un paso más en esa cohesión del grupo. Así que, por nuestra parte, reiteraros las gracias por haberos abierto a los demás y habernos permitido compartir como observadoras esa parte del proceso que habéis iniciado hace 15 días. Mucha suerte y muchísimo ánimo. Con estos árboles dará gusto verlos crecer. Pues sí, muy bonito, Carmen. Muchas gracias. Y ahora sí, ¿queréis os hago la foto? Y también muchas gracias a vosotras. La verdad que ha sido una dinámica muy rompedora con las dinámicas del seminario. Creo que esto va en camino hacia lo que este año se ha intentado encaminar, que es construir espacio de cuidado y de conocimiento entre los doctorandos, porque de lo que más nos quejamos es que estamos solos, muchas veces solamente estamos metidos en la dinámica de producir y de crear y no de generar comunidad, que generando comunidad muchas veces se crean cosas mucho más fuertes, mucho más sustanciosas. Así lo entendimos desde que nos contasteis todo el proceso Well Dog y demás, que estabais en esa línea. Yo empiezo a esperar. Por eso este año estamos también con el proyecto Well Dog para hacer más comunidad de doctorandos, porque los demás compañeros sí tienen alguien con quien hablar, con quien expresarse, pero yo, por ejemplo, el primer año, exceptuando los seminarios y las clases que teníamos obligatorias, era todo desde casa y hablando con la tutora y ya. Entonces hacían falta más espacios así. Entonces actividades como esta nos ayudan. Y ella que viene también de Brasil, sin duda. Es que también siempre se habla de la red de cuidados de entorno familiar, de amigos, pero es que una red de cuidados en esto, cuando te pones a hacer un proyecto así, un proceso, es esencial porque somos los que sabemos de verdad por lo que estamos pasando. Claro que sí. Las familias, los amigos los pueden acoger, venga que vaya a llegar, venga que ver, pero... Sí, es un apoyo incondicional, pero te sientes con tus compañeros como diciendo, Polín, pues no me pasa solo a mí, los demás están igual. Entonces eso también te ayuda a calmarte un poco y a continuar. Nada, nos alegramos mucho de haber venido, veníamos como claros, pero... Sí. Pues eso, yo las fotos para vosotros, si no queréis ya queréis, es que porque me habéis dicho si mandaba algo por email, si os queréis poner allí en medio de las obras. Bueno, me han dicho que tú me puedes mejorar, ¿no? ¿Sabes? Sí, a lo que pasa. Sí, pero os voy a confesar. Sí. A los de casa, gracias por estar hasta esta hora. Sí. Ya paramos aquí la grabación y esperamos veros en la próxima, a poder ser presencial también para daros el material de Well Dog a los de primero. Así que nada, nos vemos en la próxima. Gracias.